Después de la muerte. Leon Denis. Exposición de la doctrina de los espíritus. Solución científica y racional de los problemas de la vida y de la muerte. Naturaleza y destino del ser humano, las vidas sucesivas. Semper Ascendens. A los nobles y grandes espíritus que me han revelado el misterio augusto del destino, la ley de progreso en la inmortalidad, cuyas enseñanzas han fortalecido en mí el sentimiento de la justicia, el amor a la sabiduría, el culto del deber, cuyas voces han disipado mis dudas y apaciguado mis penas, a las almas generosas que me han sostenido en la lucha, consolado en la prueba y que han elevado mi pensamiento hasta las alturas luminosas donde reside la verdad, dedico estas páginas. Introducción. He visto, tendidas en sus sudarios de piedra o de arena, las ciudades famosas de la antigüedad, Cartago, la de los blancos promontorios, las ciudades griegas de la Sicilia, la campiña de Roma con sus acueductos destrozados y sus tumbas abiertas, las necrópolis que duermen su sueño de 20 siglos bajo la ceniza del Vesubio. He visto los últimos vestigios de ciudades remotas, hormigueros humanos en otro tiempo, hoy día ruinas desiertas que el sol de Oriente calcina con sus caricias abrasadoras. He evocado a las multitudes que se agitaron y vivieron en aquellos lugares. Las he visto desfilar ante mi pensamiento, con las pasiones que las consumieron, sus odios, sus amores, sus ambiciones desvanecidas, sus triunfos y sus reveses, humo arrebatado por el soplo de los tiempos. He visto a los soberanos, jefes de imperios, tiranos o héroes, cuyos nombres han sido proclamados por las trompetas de la historia y que el porvenir olvidará. Pasaban como sombras efímeras, como repugnantes espectros que se embriagan de gloria por el espacio de una hora, y a quienes la tumba llama, recibe y devora. Y he dicho para mí, he aquí a donde vienen a parar los grandes pueblos, las imponentes capitales. Algunas piedras amontonadas, cerros sombríos, sepulturas sombreadas por escuálidos vegetales entre cuyas ramas lanza su queja el viento de la noche. La historia ha consignado las vicisitudes de su existencia, sus pasajeras grandezas, su caída final, pero la tierra lo ha sepultado todo. Cuántas otras de las cuales nos es desconocido hasta el nombre. Cuántas civilizaciones, cuántas razas, cuántas ciudades grandiosas, yacen para siempre en la profundidad de los mares, en la superficie de los continentes sumergidos. Y me preguntaba, ¿para qué esa agitación de los pueblos de la tierra? ¿Para qué esas generaciones sucediéndose como las capas de arena que las olas traen sin cesar para cubrir las capas que las han precedido? ¿Para qué esos trabajos, esas luchas, esos sufrimientos, si todo se detiene en el sepulcro? Los siglos, esos minutos de la eternidad, han visto pasar reinos y naciones, y nada ha quedado en pie. La esfinge lo ha devorado todo. ¿A dónde se dirige el hombre en su carrera? ¿A la nada o a una luz desconocida? La naturaleza eterna y sonriente rodea con sus esplendores los tristes despojos de los imperios. En ella nada muere más que para renacer. Leyes profundas, un orden inmutable, presiden a sus evoluciones. ¿Será el hombre, con sus obras, el único destinado al olvido y a la nada? La impresión producida por el espectáculo de las ciudades muertas, la he vuelto a sentir más aguda ante los fríos despojos de mis deudos, de aquellos que han compartido mi existencia. Un ser que os es querido va a morir. Inclinado hacia él, con el corazón oprimido, veis extenderse lentamente sobre sus facciones la sombra del más allá. La luz interior no arroja ya más que pálidos y trémulos fulgores, se debilita más aún, luego se apaga. Y ahora todo cuanto en ese ser atestiguaba la vida, esos ojos que brillaban, esa boca que profería sonidos, esos miembros que se agitaban, todo está velado, silencioso, inerte. No hay ya más que un cadáver en ese lecho fúnebre. ¿Qué hombre no se ha preguntado la explicación de este misterio y durante la lúgubre velada, en esa solemne entrevista con la muerte, ha podido no pensar en lo que también a él le espera? Este problema nos interesa a todos, pues todos estamos sujetos a la misma ley. Nos importa saber si en tal momento termina todo, si la muerte no es más que un sombrío reposo en el aniquilamiento, o es por el contrario, la entrada en otra esfera de sensaciones. Pero en todas partes surgen problemas. En todas partes, en el vasto teatro del mundo, dicen ciertos pensadores, reina como soberano el sufrimiento. En todas partes el aguijón de la necesidad y del dolor espolea la desenfrenada danza y el terrible vaivén de la vida y de la muerte. Por todas partes resuena el grito de angustia del ser que se precipita en la vía que lleva a lo desconocido. Para él la existencia no parece ser más que un perpetuo combate en la gloria, la riqueza, la hermosura, el talento, reinados de un día. Pasa la muerte,
Ciega esas brillantes flores y solo deja los marchitos tallos. La muerte es el punto de interrogación que tenemos sin cesar ante la vista, la cuestión primordial a la cual se enlaza innumerables cuestiones, cuyo examen ha sido la preocupación y la desesperación de las edades, la razón de ser de multitud de sistemas filosóficos. A pesar de tantos esfuerzos del pensamiento, estamos aún envueltos en la oscuridad. Nuestra época se agita en las tinieblas y en el vacío y busca sin encontrarlo un remedio para sus males. Los progresos materiales son inmensos, pero aun en el seno de las riquezas acumuladas por la civilización, es posible morirse de privaciones y de miseria. El hombre no es ni más feliz ni mejor. En medio de sus rudos trabajos, ningún ideal elevado, ninguna noción clara del destino le sostiene ya. De ahí provienen sus desfallecimientos morales, sus excesos, sus rebeliones. La fe del pasado se ha extinguido. El escepticismo y el materialismo la han reemplazado avivando con su soplo el fuego de las pasiones, de los apetitos y de los deseos. Estamos amenazados por convulsiones sociales. A veces, atormentado por el espectáculo del mundo y las incertidumbres del porvenir, el hombre eleva sus miradas hacia el cielo y le pregunta la verdad. Interroga silenciosamente a la naturaleza y a su propio espíritu. Le pide a la ciencia sus secretos, a la religión sus entusiasmos. Mas la naturaleza le parece muda, y las respuestas del sabio y del sacerdote no bastan a su entendimiento ni a su corazón. Y sin embargo hay una solución a esos problemas, una solución más grande, más racional, más consoladora que todas las ofrecidas por las doctrinas y las filosofías modernas, y esta solución descansa en las bases más sólidas que puedan concebirse, estas son el testimonio de los sentidos y la experiencia de la razón. En el mismo momento en que el materialismo ha llegado a su apogeo y esparcido por todas partes la idea de la nada, una creencia nueva, apoyada sobre hechos, aparece. Ofrece al pensamiento un refugio donde al fin encuentra el conocimiento de las leyes eternas de progreso y de justicia. Le produce un florecimiento de ideas que se creían muertas, estando solo adormecidas y se anuncia una renovación intelectual y moral. Doctrinas, que fueron el alma de pasadas civilizaciones, reaparecen bajo más amplia forma, y numerosos fenómenos, desdeñados por largo tiempo, pero de los cuales ciertos sabios vislumbran por fin la importancia, vienen a ofrecer una base de demostración y de certeza. Las prácticas del magnetismo, del hipnotismo y de la sugestión, más aún, los estudios de Crookes, Russell Wallace, Paul Givier, etc., sobre las fuerzas psíquicas, suministran nuevos datos para la solución del gran problema. Se abren abismos y se revelan formas de existencia en centros que ya nadie se cuidaba de observar. Y de estas investigaciones, de estos estudios, de estos descubrimientos, se desprenden una concepción del mundo y de la vida, un conocimiento de las leyes superiores, una afirmación del orden y de la justicia universal es muy idóneas para despertar en el corazón del hombre, a la par de una fe más firme y más ilustrada en el porvenir, un sentimiento profundo de sus deberes y un verdadero amor a sus semejantes, capaces de transformar la faz de las sociedades. Esta es la doctrina que ofrecemos a los investigadores de todas clases y categorías. Ha sido ya divulgada en numerosos volúmenes. Hemos creído que debíamos resumirla en estas páginas bajo una forma distinta, en consideración a los que están cansados de vivir como ciegos, ignorándose a sí mismos, de aquellos a quienes no satisfacen ya las obras de una civilización material y de mera apariencia y que aspiran a un orden de cosas más elevado. Y más especialmente aún para vosotros, hijos e hijas del pueblo, trabajadores cuya senda es áspera y difícil la existencia, para quienes el cielo es más negro y más frío el viento de la adversidad, para vosotros ha sido escrito este libro. No hallaréis en él toda la ciencia, el cerebro humano no podría contenerla, pero puede ser un grado más hacia la verdadera luz. Al probaros que la vida no es una ironía de la suerte ni el resultado de una casualidad estúpida, sino la consecuencia de una ley justa y equitativa, al abriros las perspectivas radiantes del porvenir, dará un móvil más noble a vuestras acciones, hará lucir un rayo de esperanza en la noche de vuestras incertidumbres, aliviará la carga de vuestras pruebas y os enseñará a no temblar ante la muerte. Abridlo con confianza, leedlo con atención, pues emana de un hombre que, por encima de todo, quiere vuestro bien. Posible es que entre vosotros haya muchos que rechacen nuestras conclusiones, solo un corto número las admitirá. ¿Qué importa? No estamos buscando el éxito. Un solo móvil nos inspira, el respeto, el amor a la verdad. Una sola ambición nos alienta. Quisiéramos que cuando nuestra gastada envoltura vuelva a la tierra, nuestro espíritu inmortal pueda decirse, mi paso en este mundo no ha sido estéril, sí. He contribuido a calmar un solo dolor, a iluminar una sola inteligencia en busca de la verdad, a fortalecer una sola alma vacilante y afligida.
Primera parte. Creencias y negaciones. La doctrina secreta las religiones. Cuando se echa una mirada de conjunto al pasado, cuando se evoca el recuerdo de las religiones desaparecidas, de las creencias muertas, una especie de vértigo se apodera de nosotros al contemplar las sinuosas vías recorridas por el pensamiento humano. Lenta es su marcha. Parece complacerse al principio en las sombrías criptas de la India, en los templos subterráneos de Egipto, en las catacumbas de Roma y en la media luz de las catedrales. Parece preferir los sitios oscuros, la atmósfera pesada de las escuelas, el silencio de los claustros a la luz del cielo, a los libres espacios, en una palabra, al estudio de la naturaleza, un examen ligero, una comparación superficial de las creencias y de las supersticiones del pasado, conduce inevitablemente a la duda. Más si levantamos el velo exterior y brillante que ocultaba al vulgo los grandes misterios, si penetramos en los santuarios de la vida religiosa, nos hallamos en presencia de un hecho de considerable importancia. Las formas materiales, las ceremonias extravagantes de los cultos, tenían por objeto impresionar la imaginación del pueblo. Detrás de estos velos, las religiones antiguas aparecían bajo un aspecto muy distinto. Revestían un carácter grave y elevado, tan científico como filosófico. Su enseñanza era doble, exterior y pública por una parte, interior y secreta por otra, y en este caso, reservada solamente a los iniciados. Esta última ha podido ser reconstituida recientemente después de perseverantes estudios y de numerosos descubrimientos epigráficos. Desde entonces, la oscuridad y la confusión que reinaban en las cuestiones religiosas se han disipado, la luz ha producido la armonía. Se ha adquirido la prueba de que todas las enseñanzas religiosas del pasado se enlazan, que en su base se encuentra una sola y misma doctrina transmitida de edad en edad a una serie no interrumpida de sabios y de pensadores. Todas las grandes religiones han tenido dos aspectos, uno aparente y otro oculto. En este está el espíritu, en aquel la forma o la letra. Bajo el símbolo material se disimula el sentido profundo. El brahmanismo en la India, el hermetismo en Egipto, el politeísmo griego, y también el cristianismo, presentan en su origen ese doble aspecto. Juzgarlas por su lado exterior y vulgar, es juzgar del valor moral de un hombre por sus vestidos. Para conocerlas, hay que penetrar el pensamiento íntimo que las inspira y constituye su razón de ser. Del seno de los mitos y de los dogmas hay que desprender el principio generador que les comunica fuerza y vida. Entonces se descubre la doctrina única, superior, inmutable, de la cual las religiones humanas no son más que adaptaciones imperfectas y transitorias, proporcionadas a las necesidades de los tiempos y de los lugares. La idea que se tiene, en nuestra época, del universo y de la verdad es absolutamente exterior y material. La ciencia moderna, en sus investigaciones, se ha limitado a acumular el mayor número posible de hechos y a desprender de ellos las leyes consiguientes. Ha obtenido así maravillosos resultados, pero, de esta manera, el conocimiento de los principios superiores y de las causas primeras será siempre inaccesible para ella. Ni aun las causas segundas puede percibir. El dominio invisible de la vida es más vasto que el que abrazan nuestros sentidos, allí reinan las causas de las que solo vemos los efectos. La antigüedad tenía una manera enteramente distinta de ver y de proceder. Los sabios del Oriente y de Grecia no desdeñaban estudiar la naturaleza exterior, pero muy especialmente en el estudio del alma y de sus potencias íntimas era donde descubrían los principios eternos. El alma era para ellos como un libro donde se inscriben en caracteres misteriosos todas las realidades y todas las leyes. Por medio de la concentración de sus facultades y por el estudio meditativo, y profundo de sí mismo, se elevaban hasta la causa sin causa, hasta el principio del cual derivan los seres y las cosas. Las leyes innatas de la inteligencia les explicaban el orden y la armonía de la naturaleza, como el estudio del alma les daba la clave de los problemas de la vida. El alma, creían ellos, colocada entre dos mundos, el visible y el oculto, el material y el espiritual, a los cuales observa y penetra, es el instrumento supremo del conocimiento. Según su grado de adelanto y pureza, refleja con mayor o menor intensidad los rayos del foco divino. La razón y la conciencia no tan solo guían nuestros juicios y nuestros actos, sino que son también los medios más seguros para adquirir y poseer la verdad. La vida entera de los iniciados estaba consagrada a estas investigaciones. No se contentaban, como en nuestros días, con preparar a la juventud por medio de estudios prematuros, insuficientes, mal digeridos, para las luchas y los deberes de la existencia. Los adeptos eran escogidos y preparados desde la infancia para la carrera que debían seguir y luego se les conducía gradualmente hacia las cimas intelectuales desde donde se puede dominar y juzgar la vida.
Los principios de la ciencia secreta les eran comunicados en una medida proporcionada al desarrollo de su inteligencia y de sus cualidades morales. La iniciación era una refundición completa del carácter, un despertar de las facultades dormidas del alma. El adepto no tenía participación en los grandes misterios, esto es, en la revelación de las leyes superiores, mientras no hubiese logrado apagar en él el fuego de las pasiones, reprimir los deseos impuros y orientar las aspiraciones de su ser hacia el bien y la belleza. Entonces entraba en posesión de ciertos poderes sobre la naturaleza y comunicaba con las potencias ocultas del universo. Los testimonios de la historia tocante a Apolonio de Tiana y a Simón el Mago, los hechos supuestos milagrosos realizados por Moisés y Cristo, no permiten ninguna duda sobre este punto. Los iniciados conocían el secreto de las fuerzas fluídicas y magnéticas. Este dominio, poco familiar a los sabios de nuestros días, a quienes parecen inexplicables los fenómenos del sonambulismo y de la sugestión contra los cuales luchan por su impotencia en conciliarlos con teorías preconcebidas. Este dominio, la ciencia oriental de los santuarios lo había explorado y poseía todas sus claves. Encontraba en él medios de acción incomprensibles para el vulgo, pero de los cuales nos darían fácilmente la explicación los fenómenos del espiritismo. En sus experiencias fisiológicas, la ciencia contemporánea ha llegado hasta el umbral de ese mundo oculto conocido de los antiguos y al que rigen leyes rigurosas. Hasta ahora no se ha atrevido a penetrar en él francamente. Mas ya está próximo el día en que la fuerza de las cosas y el ejemplo de los audaces la obligarán a ello. Entonces reconocerá que no hay en esto nada de sobrenatural, sino, al contrario, un lado ignorado de la naturaleza, una manifestación de las fuerzas sutiles, un aspecto nuevo de la vida que llena el infinito. Si del dominio de los hechos pasamos al de los principios tendremos, por de pronto, que volver a trazar las grandes líneas de la doctrina secreta. Según ella, la vida no es más que la evolución en el tiempo y en el espacio del espíritu, única realidad permanente. La materia es su expresión inferior, su forma mudable. El ser por excelencia, origen de todos los seres, es Dios, triple y uno a la vez, esencia, sustancia y vida en quien se resume todo el universo. De ahí procede el deísmo trinitario que de la India y de Egipto ha pasado, encubierto, a la doctrina cristiana. Esta ha convertido en personas a los tres elementos del ser. El alma humana, partícula de la gran alma, es inmortal. Progresa y asciende hacia su autor a través de numerosas existencias alternativamente terrenales. La religión es necesaria e indestructible, pues tiene su razón de ser en la naturaleza misma del ser humano cuyas aspiraciones elevadas expresa y resume. Es también la expresión de las leyes eternas, y, bajo este punto de vista, debe confundirse con la filosofía a la cual hace pasar del dominio de la teoría al de la práctica dándole vida y actividad. Mas para ejercer una influencia saludable, para volver a ser un móvil de elevación y de progreso, debe la religión despojarse de los disfraces con que se ha revestido a través de los siglos. Lo que debe desaparecer no es su principio, sino los mitos oscuros, las formas exteriores, el culto, las ceremonias. Debe evitarse confundir cosas tan diferentes. La verdadera religión no es una manifestación exterior, es un sentimiento, y en el corazón humano es donde se halla el verdadero templo del Eterno. La verdadera religión no podría reducirse de nuevo a reglas ni a ritos mezquinos. No necesita ni sacerdotes, ni fórmulas, ni imágenes. Le importan poco los simulacros y las formas de adoración y solo juzga los dogmas por su influencia sobre el perfeccionamiento de las sociedades. Abarca todos los cultos, todos los sacerdocios, se eleva por encima de ellos y les dice, la verdad está más alto que todo esto. Debe comprenderse, sin embargo, que no todos los hombres se hallan en estado de alcanzar estas cimas intelectuales. Por esto son necesarias la tolerancia y la benevolencia. Si el deber nos incita a apartar a los buenos espíritus de los lados vulgares de la religión, hay que abstenerse de arrojar la piedra a las almas dolientes y llorosas, incapaces de asimilarse nociones abstractas, y que en su fe sencilla encuentran apoyo y consuelo. Más puede asegurarse que el número de los creyentes sinceros disminuye de día en día. La idea de Dios, en otro tiempo sencilla y grande en las almas, ha sido desnaturalizada por el temor del infierno y ha perdido su poder. En la imposibilidad de elevarse hasta lo absoluto, ciertos hombres han creído necesario adaptar a su forma y a su medida todo cuanto querían concebir. Así es como han rebajado a Dios a su propio nivel, prestándole sus pasiones y sus debilidades, empequeñeciendo la naturaleza y el universo, y descomponiendo en diversos colores el rayo de oro de la verdad bajo el prisma de su ignorancia. Las claras nociones de la religión natural han sido obscurecidas a capricho. La ficción y la fantasía han engendrado el error, y éste, estancado en el dogma,
se ha levantado como un obstáculo en el camino de los pueblos. La luz ha sido velada por aquellos que creían haberla recibido en depósito, y las tinieblas en que querían sumergir a los demás se han apoderado de ellos y los han envuelto. Los dogmas han pervertido el sentido religioso y el interés de casta ha falseado el sentido moral. Como consecuencia ha venido un cúmulo de supersticiones, de abusos y de prácticas idólatras cuyo espectáculo ha hecho caer a tantos hombres en la negación. Pero ya se anuncia la reacción. Las religiones, inmovilizadas en sus dogmas como las momias en sus vendajes, cuando todo marcha y evoluciona en torno suyo, ahogadas bajo sus envolturas materiales, agonizan. Han perdido ya casi toda su influencia sobre las costumbres y la vida social, y están destinadas a morir. Pero, como todas las cosas, las religiones no mueren más que para renacer. La idea que los hombres se forman de la verdad se modifica y se engrandece con el tiempo, y por esto las religiones, que son manifestaciones temporales, vistas parciales de la eterna verdad, deben transformarse tan luego han terminado su obra y no responden ya a los progresos y a las necesidades de la humanidad. A medida que ésta adelanta en su camino, necesita nuevas concepciones, un ideal más elevado, y los encuentra en los descubrimientos de la ciencia y en las intuiciones crecientes del pensamiento. Hemos llegado a un momento de la historia en el que las religiones caducas se hunden y se prepara una renovación filosófica y social. El progreso material e intelectual llama al progreso moral. Un mundo de aspiraciones se agita en la profundidad de las almas haciendo esfuerzos para tomar forma y salir a la luz. Las dos grandes fuerzas, imperecederas como el espíritu humano, del cual son atributos, el sentimiento y la razón, fuerzas que hasta el presente habían sido hostiles perturbando a la sociedad con sus conflictos y sembrando por todas partes odio, confusión y discordia, tienden por fin a reconciliarse. La religión debe perder su carácter dogmático y sacerdotal para adquirir el científico. La ciencia saldrá de las profundidades materialistas para iluminarse con un rayo divino. Está próxima a surgir una doctrina idealista en sus tendencias, positiva y experimental en su método, apoyada en hechos innegables. Y sistemas en apariencia opuestos, filosofías contradictorias y enemigas, el espiritualismo y el naturalismo entre otras, hallarán en ella un terreno de reconciliación. Síntesis poderosa, abrazará y enlazará todas las diversas concepciones del mundo y de la vida, rayos quebrados, fases diversas de la verdad. Será la resurrección, bajo una forma más completa y accesible a todos, de la doctrina secreta que la antigüedad conoció, el advenimiento de la religión natural que renacerá sencilla, sin cultos ni altares. Cada padre será sacerdote en su familia, enseñará y dará el ejemplo. La religión se manifestará en los actos, en el deseo ardiente del bien. El holocausto será el sacrificio de nuestras pasiones, el perfeccionamiento del espíritu humano. Tal será la religión superior, definitiva, universal, en cuyo seno se confundirán, como los ríos en el océano, todas las religiones pasajeras y contradictorias, causas demasiado frecuentes de divisiones y destrozos en la humanidad. 2. La India. Hemos dicho que la doctrina secreta se encontraba en el fondo de todas las grandes religiones y en los libros sagrados de todos los pueblos. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Quiénes fueron los primeros hombres que la concibieron y la transcribieron luego? Las escrituras más antiguas. Son las que resplandecen en los cielos uno. Esos mundos estelares que a través de las noches silenciosas despiden sus tranquilos resplandores, constituyen las escrituras eternas y divinas de que habla Dupuy. Los hombres las han consultado sin duda mucho tiempo antes de escribir, pero los primeros libros en que se halla consignada la gran doctrina, son los Vedas. Es el molde donde se ha formado la religión primitiva de la India, religión enteramente patriarcal, sencilla y pura como la existencia del hombre exento de pasiones, viviendo una vida serena y fuerte al contacto de la espléndida naturaleza del Oriente. Los himnos védicos igualan en grandeza y en elevación moral a todo cuanto el sentimiento poético ha engendrado de más bello en la sucesión de los tiempos. Celebran a Agni, el fuego, símbolo del eterno masculino o espíritu creador, Soma, el licor del sacrificio, símbolo del eterno femenino, alma del mundo, sustancia etérea. En su unión perfecta estos dos principios del universo constituyen el Ser Supremo, Theos o Dios. El Ser Supremo se inmola a sí mismo y se divide para producir la vida universal. Por eso el mundo y los seres, procedentes de Dios, vuelven a Dios por una evolución constante. De aquí nace la teoría de la caída y de la reascensión de las almas, que se encuentra en Egipto y en Grecia. El sacrificio del fuego resume todo el culto védico. Al amanecer, el jefe de la familia, a un tiempo padre y sacerdote, encendía la llama sagrada en el altar de tierra,
y con ella subía gozosa hacia el cielo azul la plegaria, la invocación de todos a la fuerza única y viva que encubre el velo transparente de la naturaleza. Mientras se consume el sacrificio, dicen los Vedas, los asuras o espíritus superiores, y los pitris, almas de los antepasados, rodean a los asistentes y se asocian a sus oraciones. De modo que la creencia en los espíritus remonta a las primeras edades del mundo. Los Vedas afirmaban la inmortalidad del alma y la reencarnación. Hay en el hombre una parte inmortal, esta es, Eoagni, y la que debes calentar con tus rayos e inflamar con tus fuegos. ¿De dónde ha nacido el alma? Las unas vienen hacia nosotros y se van, las otras se van y luego vuelven. Los Vedas son monoteístas, las alegorías que se encuentran en cada página disimulan apenas la imagen de la gran causa primera, cuyo nombre, rodeado de santo respeto, no podía ser pronunciado bajo pena de muerte. En cuanto a las divinidades secundarias o deves, personificaban los auxiliares inferiores del ser divino, las fuerzas de la naturaleza y las cualidades morales. De la enseñanza de los Vedas dimanaba toda la organización de la sociedad primitiva, el respeto a la mujer, el culto de los antepasados, el poder electivo y patriarcal. Los hombres vivían en paz, libres y felices. Desde los tiempos védicos hubo yana coretas o rishis que pasaron su existencia retirados en la vasta soledad de las selvas y en las orillas de los ríos y los lagos. Intérpretes de la ciencia oculta y de la doctrina secreta de los Vedas, poseían ya esos misteriosos poderes transmitidos de siglo en siglo, de los cuales gozan aún los fakires y los yogis. De esta cofradía de solitarios salió el pensamiento creador, la impulsión primera que ha hecho del brahmanismo la más colosal de todas las teocracias. Krishna, educado por los ascetas en el seno de los bosques de cedros que se extienden al pie de las nevadas cumbres del Himalaya, fue el inspirador de las creencias hindúes. Esta gran figura aparece en la historia como la del primero de los reformadores religiosos, de los misioneros divinos. Renovó las doctrinas védicas apoyándolas en la idea de la Trinidad, y en la del alma inmortal y sus renacimientos sucesivos. Después de haber sellado su obra con su sangre, abandonó este mundo dejando a la India esta concepción del universo y de la vida, este ideal superior, con el cual ha vivido durante millones de años. Esta doctrina sagrada se ha esparcido por todo el mundo, con diferentes nombres, por las varias emigraciones que han salido de la India. Esa tierra sagrada no es tan solo la madre de los pueblos y de las civilizaciones, es también el foco de las más grandes inspiraciones religiosas. Krishna, rodeado de un grupo de discípulos, iba de ciudad en ciudad difundiendo su enseñanza. El cuerpo, decía el uno, envoltura del alma que tiene en su morada, es una cosa finita, pero el alma que lo habita es invisible, imponderable y eterna. La suerte del alma después de la muerte constituye el misterio de los renacimientos. Lo mismo que las profundidades de los cielos se abren a los rayos de las estrellas, así las profundidades de la vida se iluminan al fulgor de esta verdad. Cuando el cuerpo está disuelto, cuando vence la sabiduría, el alma remonta el vuelo a las regiones de los seres puros que tienen el conocimiento del Altísimo. Cuando domina la pasión, el alma viene de nuevo a habitar entre aquellos que están apegados a las cosas de la tierra. De igual manera el alma oscurecida por la materia y la ignorancia, es atraída de nuevo por el cuerpo de los irracionales. Todo renacimiento, feliz o desgraciado, es la consecuencia de las obras practicadas en las vidas anteriores. A las mismas causas deben atribuirse las distinciones que se observan entre los hombres, unos son ricos, otros pobres, unos están enfermos, otros gozan de buena salud, unos nacen en ínfima condición, otros en rango elevado, unos son dichosos, otros desdichados. Nada de esto es efecto de la casualidad, sino el resultado de las virtudes y de los vicios que han precedido al renacimiento. Pero hay un misterio más grande aún. Para llegar a la perfección, es menester conquistar la ciencia de la unidad, que está por encima de la sabiduría. Hay que elevarse al ser divino, que está más alto que el alma y que la inteligencia. Este ser divino está también en cada uno de nosotros, en ti mismo llevas un amigo sublime a quien no conoces, pues Dios reside en el interior de todos los hombres, pero pocos saben encontrarle. El hombre que hace el sacrificio de sus deseos y de sus obras al ser de donde proceden los principios de todas las cosas y por quien el universo ha sido formado, obtiene por este sacrificio la perfección, pues aquel que encuentra en sí mismo su dicha, su alegría, y también su luz, es uno con Dios. Entérate pues, el alma que ha encontrado a Dios, está libre del renacimiento y de la muerte, de la vejez y del dolor, y bebe las aguas de la inmortalidad. Krishna hablaba de su propia naturaleza y de su misión en términos que conviene meditar. Dirigiéndose a sus discípulos, yo y vosotros, decía, hemos tenido varios nacimientos. Los míos solo por mí son conocidos, pero vosotros ni siquiera conocéis los vuestros.
aun cuando yo no esté ya, por mi naturaleza, sometido a nacer o a morir, siempre que la virtud declina en el mundo y dominan el vicio y la injusticia, entonces me hago visible, y así me manifiesto de edad en edad para la salvación del justo, castigo del malo y restablecimiento de la virtud. Os he revelado los grandes secretos. No los digáis más que a aquellos que pueden comprenderlos. Vosotros sois mis elegidos, veis el término, la multitud no ve más que un corto trecho del camino uno. Con estas palabras quedó fundada la doctrina secreta. A pesar de las alteraciones sucesivas que tuvo que sufrir, continuó siendo el manantial de vida donde, en el retiro y el silencio, bebieron los grandes pensadores de la antigüedad. No era menos pura la moral de Krishna, los males con que afligimos a nuestro prójimo nos persiguen como la sombra al cuerpo. Las obras inspiradas por el amor de nuestros semejantes, son las que pesarán más en la balanza celeste. Si frecuentas a los buenos, tus ejemplos serán inútiles, no temas vivir entre los malos para atraerlos al bien. El hombre virtuoso se asemeja al árbol gigantesco cuya sombra bienhechora da vida y frescura a las plantas que le rodean. Su lenguaje era sublime cuando hablaba de abnegación y de sacrificio. El hombre honrado, al caer bajo los golpes de los malos, debe hacerlo como el sándalo que, cuando se le derriba, perfuma el hacha que lo hiere. Cuando los sofistas le pedían que les explicase la existencia de Dios, les respondía, tan solo el infinito y el espacio pueden comprender el infinito. Solo Dios puede comprender a Dios. Decía también, nada de cuanto es puede perecer, porque todo cuanto es está contenido en Dios. Por esto los sabios no lloran ni a los vivos ni a los muertos. Porque jamás yo he dejado de ser, ni tú, ni ningún hombre, y jamás dejaremos de ser, nosotros todos, más allá de la vida presente uno. Respecto a la comunicación con los espíritus, mucho tiempo antes que se despojen de su envoltura mortal, las almas que no han practicado más que el bien adquieren la facultad de conversar con las almas que las han precedido en la vida espiritual, Svarga, a 2. Esto es lo que los brahmanes afirman aún en nuestros días con la doctrina de los pitris. En todas las épocas la evocación de los muertos ha sido una de las formas de liturgia. Tales son los principales puntos de la enseñanza de Krishna, que se encuentra en los libros sagrados que se conservan en el fondo de los santuarios del sur del Indostán. En el principio, los brahmanes calcaron la organización social de la India sobre sus concepciones religiosas. Dividieron la sociedad en 3 clases, según el sistema ternario. Mas esta organización fue degenerando paulatinamente en privilegios sacerdotales y aristocráticos. La herencia impuso sus límites estrechos y rígidos a las aspiraciones de todos. La mujer, libre y considerada en los tiempos védicos, se convirtió en esclava, y, de sus hijos, no supo hacer más que esclavos como ella. La sociedad quedó vaciada en un molde implacable, y la decadencia de la India fue su inevitable consecuencia. Petrificada en sus castas y en sus dogmas, se ha dormido con el sueño letárgico, imagen de la muerte, que ni siquiera ha turbado el tumulto de las invasiones extranjeras. ¿Despertará algún día? Solo el porvenir podrá decirlo. Los brahmanes, después de haber establecido el orden y organizado la sociedad, perdieron a la India por exceso de compresión. De igual modo quitaron toda autoridad moral a la doctrina de Krishna revistiéndola de formas groseras y materiales. Si no se considera más que el lado exterior y vulgar del brahmanismo, sus prescripciones pueriles, su ceremonial pomposo, sus ritos complicados, las fábulas e imágenes de que tan pródigo es, se inclina uno a no ver en él más que un montón de supersticiones. Sin embargo, sería una falta juzgarle solo por sus apariencias exteriores. En el brahmanismo, como en todas las religiones antiguas, hay que hacer 2 partes. Una es la del culto y la enseñanza vulgar, llenos de ficciones que cautivan al pueblo y ayudan a conducirlo por la senda de la servidumbre. A este orden de ideas pertenece el dogma de la metempsicosis o renacimiento de las almas culpables en el cuerpo de animales, insectos o plantas, espantajo destinado a aterrorizar a los débiles, sistema hábil imitado por el catolicismo en su concepción de los mitos de Satán, del infierno y de los tormentos eternos. Muy distinto es la enseñanza secreta, la gran tradición esotérica, que sugiere sobre el alma y sus destinos, y sobre la causa universal, las más puras y elevadas especulaciones. Para recogerlas es menester penetrar en el misterio de las pagodas, registrar los manuscritos que encierran, e interrogar a los brahmanes doctos. Unos 600 años antes de la era de Cristo, el hijo de un rey Keyamuni o el Bude se sintió atacado de una profunda tristeza, de una inmensa piedad hacia los sufrimientos de los hombres. La corrupción había invadido la India a consecuencia de la alteración de las tradiciones religiosas y de los abusos de una teocracia ávida de dominación.
Renunciando a las grandezas y a la vida fastuosa, el Buda abandona su palacio y se esconde en la selva silenciosa. Después de muchos años de meditación, reaparece, llevando al mundo asiático, sino una creencia nueva, por lo menos una nueva expresión de la ley. Según el budismo, la causa del mal, del dolor, de la muerte y del renacimiento es el deseo. Es la pasión lo que nos atrae a las formas materiales y despierta en nosotros mil necesidades que renacen sin cesar, nunca satisfechas, y que se convierten en tiranos. La finalidad elevada de la vida consiste en arrancar el alma a las influencias del deseo. Se llega a ello por medio de la reflexión, de la austeridad, por el desprendimiento gradual de todas las cosas terrenas, por el sacrificio del yo, por la manumisión de todas las servidumbres de la personalidad y del egoísmo. La ignorancia es el mal soberano de donde provienen el sufrimiento y la miseria, y el primer medio de mejorar la vida en el presente y en el porvenir es el de adquirir conocimientos. El conocimiento comprende la ciencia de la naturaleza, visible e invisible, el estudio del hombre y el de los principios de las cosas. Estos son absolutos y eternos. El mundo, sacado por su propia actividad de un estado uniforme, está en una evolución continua. Los seres, descendientes del gran todo, con el fin de resolver el problema de la perfección, inseparable del estado de libertad, se hallan en condiciones de regresar al bien perfecto. No penetran en el mundo de la forma sino para trabajar en él hacia la consecución de su obra de perfeccionamiento y de elevación. Pueden realizarlo por medio de la ciencia, dice un Upanishad. Pueden realizarlo por medio del amor, dice un Purana. La ciencia y el amor son los dos factores esenciales del universo. Mientras el ser no ha adquirido el amor, se halla condenado a proseguir la cadena de las reencarnaciones terrenales. Bajo la influencia de tal doctrina, el instinto egoísta ve estrecharse poco a poco su círculo de acción. El ser aprende a abarcar en un mismo amor a todo cuanto vive y respira. Y esto no es más que una etapa de su evolución. Esta debe conducirle a no amar más que el eterno principio de donde emana todo amor y a donde todo amor debe necesariamente volver. Este estado es el de nirvana. Esta expresión, diversamente comentada, ha causado muchas equivocaciones. Según la doctrina secreta del budismo el nirvana no es, como enseñan la Iglesia del Sur y el gran sacerdote de Ceilán, la pérdida de la individualidad, el desvanecimiento del ser en la nada, es la conquista, por el alma, de la perfección, de la manumisión definitiva de las transmigraciones y de los renacimientos en el seno de las humanidades. Cada uno se hace su destino. La vida presente, con sus goces y sus dolores, no es más que la consecuencia de las buenas o de las malas acciones realizadas libremente por el ser en sus existencias anteriores. El presente se explica por el pasado, no solamente por el mundo, tomado en su conjunto, sino por cada uno de los seres que lo componen. Se llama karma la suma de los méritos o de los deméritos adquiridos por el ser. Este karma es para él, en todo instante de su evolución, el punto de partida del porvenir, la causa de toda justicia distributiva. Yo, Bude, uno que he llorado con todas las lágrimas de mis hermanos, cuyo corazón ha sido roto por el dolor de todo un mundo, sonrío y estoy contento, porque la libertad existe. Oh, vosotros que sufrís, sabedlo. Yo os muestro la verdad. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Ello está fundado sobre nuestros pensamientos, ello está hecho con nuestros pensamientos. Si un hombre habla y obra de acuerdo con un pensamiento puro, la felicidad le sigue como una sombra. El odio no ha sido nunca apaciguado por el odio. El odio no es vencido más que por el amor. Como la lluvia pasa a través de una casa mal cubierta, la pasión pasa a través de un espíritu poco reflexivo. Por la reflexión, por la moderación, por el dominio de sí mismo, el hombre se convierte en una isla que ningún huracán puede arrasar. El hombre llega a recogerlas. Cosas que has sembrado. Esta es la doctrina del karma. La mayor parte de las religiones nos recomiendan el bien para obtener una recompensa celeste. Hay en ello un móvil egoísta y mercenario que no se encuentra en el mismo grado en el budismo. Es preciso practicar el bien, dice León de Erasmi I, porque el bien es la finalidad suprema de la naturaleza. Conformándose a las exigencias de estas leyes como se adquiere la única satisfacción verdadera, la más hermosa que puede gozar el ser libertado de las trabas de la forma y de las atracciones del deseo, causas continuas de decepción y de sufrimiento. La compasión del budista y su caridad se extienden a todos los seres. Todos, a sus ojos, están destinados al nirvana, y por seres hay que entender los animales, los vegetales y hasta los cuerpos inorgánicos.
Todas las formas de vida se encadenan según la ley grandiosa de la evolución y del transformismo. En ninguna parte está ausente la vida en el universo. La muerte no es más que una ilusión, uno de los agentes que permiten una renovación incesante e incesantes transformaciones. El infierno para los iniciados en la doctrina esotérica no es otra cosa que el remordimiento y la ausencia de amor. El purgatorio está en todas partes donde se encuentra la forma y donde evoluciona la materia. Está sobre nuestro globo lo mismo que en las profundidades del firmamento estrellado. El Buda y sus discípulos practicaban el dhyana o la contemplación, el éxtasis. El espíritu, en este estado de exaltación, comunica con las almas que han abandonado la Tierra 1. El budismo exotérico o vulgar, rechazado hacia el siglo VI en las dos extremidades de la India, después de sangrientas luchas provocadas por los brahmes, ha sufrido vicisitudes diversas y numerosas transformaciones. Una de sus ramas o iglesias, la del sur, en algunas de sus interpretaciones, parece inclinarse hacia el ateísmo y el materialismo. La del Tíbet ha permanecido deísta y espiritualista. El budismo se ha convertido, además, en la religión del imperio más vasto del mundo, la China II. Sus fieles componen hoy la tercera parte de la población del globo. Pero en todos los medios donde se ha divulgado, del Yurel al Japón, sus tradiciones primitivas han sido veladas, alteradas. Allí, como en otras partes. Las formas materiales del culto han ahogado las altas aspiraciones del pensamiento, los ritos, las ceremonias supersticiosas. Las vanas fórmulas, las ofrendas, los toneles y molinos de oraciones han reemplazado a la enseñanza moral y a la práctica de las virtudes 3. Sin embargo, las principales enseñanzas del Buda han sido conservadas en los Sutras 4. Los sabios, herederos de la ciencia y de los poderes de los antiguos ascetas, poseían también, según se dice la secreta doctrina en su integridad. Habían fijado sus moradas lejos de las multitudes humanas, sobre las mesetas elevadas desde donde aparece la llanura de la India, vaga y lejana, como en un sueño. En la pura atmósfera y en el silencio de las soledades habitaban los Mahatmas. Poseedores de los secretos que permiten desafiar al dolor y a la muerte, pasaban sus días en la meditación, esperando la hora problemática en que el estado moral de la humanidad se hiciese accesible a la divulgación de sus arcanos. Desgraciadamente, ningún hecho bien auténtico ha venido hasta aquí a confirmar estas afirmaciones. La prueba de la existencia de los Mahatmas está aún por encontrarse. Desde hace 20 años, se han realizado grandes esfuerzos para divulgar la doctrina búdhica en Occidente. Nuestra raza, ávida de movimiento, de luz y de libertad, parece poco dispuesta a asimilarse esta religión del renunciamiento, de la que los pueblos orientales han hecho una doctrina de aniquilamiento voluntario y de postración intelectual. El budismo ha sido en nuestra Europa del dominio de algunos letrados. El esoterismo tibetano está, por fortuna, entre ellos. En ciertos puntos, este abre al espíritu humano perspectivas extrañas. La teoría de los días y de las noches de Brahma, Manvantara y Pralaya, renovada de las antiguas religiones de la India, parece estar un poco en contradicción con la idea del nirvana. En todo caso, estos periodos inmensos de difusión y de concentración, al final de los cuales la gran causa prima absorbe a todos los seres y permanece sola, inmóvil, dormida, sobre los mundos disueltos, lanzan al pensamiento en una especie de vértigo. La teoría de los 7 principios constitutivos del hombre, la de los 7 planetas 1, sobre los cuales se desarrolla la redondez de la vida en su movimiento ascensional, constituyen también aspectos originales y objetos de examen. Una cosa domina esta enseñanza. La ley de caridad proclamada por el Buda es uno de los más poderosos llamamientos al bien que han resonado en el mundo, pero, según la expresión de León de Erasmi II, esta ley serena, esta ley vacía, porque no tiene nada por apoyo, ha permanecido ininteligible para la mayoría de los hombres cuyos apetitos exalta, a los cuales no promete la clase de salario que quieren percibir. El budismo, a pesar de sus manchas y de sus sombras, no deja de ser una de las más grandes concepciones religiosas que han aparecido en el mundo, una doctrina toda amor e igualdad, una reacción poderosa contra la distinción de las castas establecida por los brahmes. Ofrece en algunos puntos analogías conmovedoras con el Evangelio de Jesús de Nazaret. 3 Egipto a la entrada del desierto, los templos, los filones, las pirámides se levantan cual bosque de piedras bajo un cielo de fuego. Las monstruosas y pensativas esfinges contemplan la llanura, y las necrópolis labradas en la peña abren sus profanados umbrales al borde del río silencioso. Es Egipto, tierra singular, libro venerable, en el cual el hombre moderno empieza apenas a deletrear el misterio de las edades, de los pueblos y de las religiones.
Por mucho tiempo se ha creído que Egipto había tomado de la India su civilización y su fe. Hoy se sabe, por un atento estudio de los jeroglíficos, que sus tradiciones datan de una época tan remota como los Vedas I. Son la herencia de una raza extinguida, la raza roja, que ocupaba todo el continente austral, y que fue aniquilada por luchas formidables contra los blancos y por cataclismos geológicos. La Esfinge de Gizeh, anterior muchos miles de años a la Gran Pirámide, y elevada por la mano de los rojos en el punto en que el Nilo se unía entonces al Mar II, es uno de los raros monumentos que nos han legado aquellos lejanos tiempos. La lectura de los jeroglíficos y la de los papiros recogidos en los sepulcros, permite reconstituir la historia de Egipto al mismo tiempo que la antigua doctrina del verbo luz, divinidad de triple naturaleza, inteligencia, fuerza y materia a la vez, espíritu, alma y cuerpo, que ofrece una analogía perfecta con la filosofía de la India. Aquí, como allí, se encuentra, bajo la corteza de los cultos, el mismo pensamiento oculto. El alma de Egipto, el secreto de su vitalidad, y de su representación histórica, es la doctrina oculta de sus sacerdotes, velada cuidadosamente bajo los misterios de Isis y de Osiris, y analizada experimentalmente, en el fondo de los templos, por iniciados de todas las clases y de todos los países. Los libros sagrados de Hermes expresaban, bajo formas austeras, los principios de esta doctrina. Formaban una vasta enciclopedia en la que se hallaban clasificados todos los conocimientos humanos. Pero no todos han llegado hasta nosotros. La ciencia religiosa de Egipto nos ha sido restituida principalmente por la lectura de los jeroglíficos. Los templos son libros también, y puede decirse de la tierra de los faraones que allí las piedras hablan. El primero de los sabios modernos, Champollion, descubrió 3 clases de escritura en los manuscritos y en los monumentos egipcios. Por este descubrimiento quedó confirmada la opinión de los antiguos de que los sacerdotes de Isis empleaban 3 clases de caracteres: los primeros, demóticos, eran sencillos y claros; los segundos, hieráticos, tenían un sentido simbólico o figurado; los otros eran los jeroglíficos. Esto es lo que Heráclito expresaba con los términos hablando, significando y ocultando. Los jeroglíficos tenían un triple sentido y no podían ser descifrados sin clave. Se aplicaba a esos signos la ley de analogía que rige a los 3 mundos, natural, humano y divino, y permite expresar los 3 aspectos de todas las cosas por medio de números y de figuras que reproducen la simetría armoniosa y la unidad del universo. Así, en un mismo signo, el adepto leía a la vez los principios, las causas y los efectos, teniendo ese lenguaje para él una potencia extraordinaria. El sacerdote, procedente de todas las clases sociales, aun de las más ínfimas, era el verdadero dueño de Egipto. Los reyes, escogidos e iniciados por él, no gobernaban la nación más que a título de mandatarios. Elevadas miras y una profunda sabiduría presidían a los destinos del país. En medio del mundo bárbaro, entre la apasionada y feroz Asiria y el África salvaje, la tierra de los faraones era como una isla azotada por las olas donde se conservaban las puras doctrinas y toda la sabiduría secreta del mundo antiguo. Los sabios, los pensadores, los caudillos de los pueblos, griegos, hebreos, fenicios, etruscos, iban a beber en aquella fuente. Por medio de ellos, el pensamiento religioso se derramaba desde los santuarios de Isis sobre todas las playas del Mediterráneo, haciendo brotar civilizaciones diversas, y hasta de semejantes, según el carácter de los pueblos que la recibían, monoteísta en Judea con Moisés, politeísta en Grecia con Orfeo, pero uniforme en su principio oculto, en su esencia misteriosa. El culto popular de Isis y de Osiris no era más que un brillante espejismo presentado a la multitud. Bajo la pompa de los espectáculos y de las ceremonias públicas se ocultaba la verdadera enseñanza contenida en los pequeños y en los grandes misterios. La iniciación estaba rodeada de numerosos obstáculos y de verdaderos peligros. Las pruebas físicas y morales eran largas y numerosas. Se exigía juramento de silencio, y la menor indiscreción era castigada con la muerte. Esta disciplina formidable daba a la religión secreta y a la iniciación una fuerza y una autoridad incomparables. A medida que el adepto adelantaba en la senda, los velos se apartaban, la luz se hacía más brillante, y los símbolos adquirían vida y expresión. La esfinge, cabeza de mujer en un cuerpo de toro, con garras de lián y alas de águila, era la imagen del ser humano, emergiendo de las profundidades de la animalidad para alcanzar su nueva condición. El gran enigma era el hombre, llevando en sí las señales sensibles de su origen, resumiendo todos los elementos y todas las fuerzas de la naturaleza inferior. Los extravagantes dioses, con cabezas de pájaro, de mamífero, de serpiente, eran otros símbolos de la vida en sus múltiples manifestaciones. Osiris, el dios solar, e Isis, la gran naturaleza,
eran celebrados en todas partes, pero, por encima de ellos, había un dios innominado del cual no se hablaba sino en voz baja y con temor. El neófito debía aprender ante todo a conocerse. El hierofante le hablaba así: oh alma ciega, ármate con la antorcha de los misterios, y, en la noche terrestre, descubrirás tu doble luminoso, tu alma celeste. Sigue ese guía divino, y que sea tu genio, pues tiene la clave de tus existencias pasadas y futuras, y uno al fin de sus pruebas, quebrantado por las emociones, y habiendo pasado 10 veces junto a la muerte, el iniciado veía aproximarse a él una imagen de mujer llevando un rollo de papiros. Soy tu hermana invisible, le decía, soy tu alma divina, y este es el libro de tu vida. Encierra las páginas llenas de tus existencias pasadas y las páginas blancas de tus vidas futuras. Algún día las desenrollaré todas delante de ti. Ya me conoces ahora. Llámame y vendré. Por último, en la azotea del templo, bajo el cielo estrellado, ante Menfis o Tebas dormidas, el sacerdote refería al adepto la visión de Hermes, transmitida oralmente de pontífice a pontífice y grabada en signos jeroglíficos en las bóvedas de las criptas subterráneas. Un día Hermes vio el espacio y los mundos, y la vida que florece en todas partes. La voz de la luz que llenaba el infinito, le reveló el divino misterio: la luz que has visto, es la inteligencia divina que contiene todas las cosas en potencia y encierra los modelos de todos los seres. Las tinieblas son el mundo material donde viven los hombres de la tierra. Mas el fuego que brota de las profundidades, es el Verbo divino, Dios es el Padre, el Verbo es el Hijo, su unión es la vida. En cuanto al espíritu del hombre, su destino tiene dos fases: cautividad en la materia, ascensión en la luz. Las almas son hijas del cielo, y su viaje es una prueba. Durante la encarnación pierden la memoria de su origen divino. Cautivadas por la materia, embriagadas por la vida, se precipitan como una lluvia de fuego, con estremecimientos de voluptuosidad, a través de las regiones del sufrimiento, del amor y de la muerte, hasta la cárcel terrestre donde tú también gimes y donde la vida divina te parece un sueño vano. Las almas bajas y malvadas permanecen encadenadas a la tierra por medio de múltiples renacimientos, pero las almas virtuosas levantan el vuelo hacia las esferas superiores donde recobran la vista de las cosas divinas. Se impregnan de ellas con la lucidez de la conciencia iluminada por el dolor y con la energía de la voluntad adquirida en la lucha. Se vuelven luminosas, pues poseen lo divino en sí mismas y lo irradian en sus actos. Fortalece, pues, tu corazón, oh Hermes, y serena tu espíritu perturbado contemplando esos vuelos de almas ascendiendo la escala de las esferas que conduce al Padre, allí donde lodo se acaba, donde todo vuelve a empezar eternamente. Y las 7 esferas dirán juntas: es sabiduría, amor, justicia, belleza, esplendor, ciencia, inmortalidad. 1. El pontífice añadía: medita esta visión. En ella se encierra el secreto de todas las cosas. Cuanto más sepas comprenderla, tanto más verás extenderse sus límites, pues la misma ley orgánica gobierna todos los mundos. Más el velo del misterio encubre la gran verdad. El total conocimiento no puede ser revelado más que a aquellos que han atravesado por las mismas pruebas que nosotros. Es menester medir la verdad según las inteligencias, velarla a los débiles a quienes volvería locos, ocultarla a los malos que la convertirían en arma de destrucción. Enciérrala en tu corazón y que tus obras la demuestren. La ciencia será tu fuerza, la fe tu espada y el silencio tu escudo. La ciencia de los sacerdotes de Egipto excedía en muchos puntos a la ciencia actual. Conocían el magnetismo, el sonambulismo, curaban por medio del sueño provocado y practicaban en gran escala la sugestión. Esto era lo que llamaban la magia 2. El iniciado tenía como objetivo más elevado la conquista de estos poderes, cuyo emblema era la corona de los magos. Sabe, le decían, lo que significa esta corona. Toda voluntad que se une a Dios para manifestar la verdad y practicar la justicia, entra desde esta vida en participación del poder divino sobre los seres y sobre las cosas, recompensa eterna de los espíritus ya libres. El genio de Egipto quedó sumergido bajo la ola de las invasiones. La escuela de Alejandría recogió algunas partículas que transmitió al cristianismo naciente. Pero, antes que ella, los iniciados griegos habían hecho penetrar en la hela de las doctrinas herméticas. Allí vamos a encontrarlas de nuevo.